Buenas tardes a todos. En el siguiente video hablaremos acerca de métodos de cadenas de Markov basados en métodos de Monte Carlo. Para ello, lo primero que abordaremos es el tema acerca de inferencia bayesiana. A lo largo de la carrera de física, en los temas de probabilidad que hemos visto hasta el momento, hemos tenido una aproximación frecuentiza, es decir, dado un parámetro de interés z, el cual queremos estimar y conocer su distribución, dado un conjunto de datos, la aproximación frecuentiza aborda ese problema planteando como el parámetro θ completamente desconocido y la incertidumbre real cae sobre el conjunto de datos que tenemos. A diferencia de eso, la aproximación bayesiana parte desde un conjunto de datos, el cual es una muestra X, la cual va a estar fija, y la incertidumbre caerá sobre el parámetro θ. Eso se logra haciendo uso de dos distribuciones particulares. La primera de ellas es la distribución priori de θ, la cual denotamos acá como pi θ. Y la segunda de ellas es la distribución posterior, la cual se halla utilizando directamente el teorema de Bayes, como vemos acá. Es de manera estándar ahí el manejo de las probabilidades condicionales. Nuestro objetivo principal es conocer la distribución posterior de θ, lo cual tiene sentido, de ahí el nombre de la inferencia. Dado un conjunto de datos y, quiero conocer la distribución del parámetro θ. Sin embargo, como vemos acá ya a partir de la probabilidad condicional, el problema computacional va a recaer al calcular la constante de proporcionalidad del denominador, lo cual usualmente es un alto costo computacional, como puede ser en los ejemplos que presentamos a continuación, como es el modelo Einstein o sistemas cuánticos de n cuerpos. Para eso vamos a utilizar métodos de Monte Carlo. Sin embargo, una de las primeras preguntas que pueden surgir es por qué utilizar métodos de Monte Carlo basados en cadenas de Markov si existen otros métodos un poco más sencillos que sirven, como por ejemplo el método de aceptación de rechazo. Y la razón principal es debido al efecto Hughes o la maldición de la dimensión, la cual establece que para dimensiones superiores, lo cual usualmente trabajaremos en física, el, el costo computacional tiende a ser un poco mayor para calcular la distribución a posteriori. Es por eso que vamos a utilizar métodos de Monte Carlo, cuya idea principal es abordar problemas determinísticos a partir de la aleatoriedad. Y la diferencia principal de los métodos de Monte Carlo es que sistemáticamente invertimos el modo típico del uso de la simulación, tratando problemas determinísticos al encontrar primero un análogo probabilístico. Para ello, primero introducimos la noción de las cadenas de Markov. Da una secuencia de variables aleatorias x, las cuales van a tener valores en un espacio muestral omega, decimos que esa secuencia es una cadena de Markov de orden n si la probabilidad de transferencia, es decir, la probabilidad de pasar al estado t más 1, dado un historial de los t estados anteriores, va a depender de los n estados inmediatamente anteriores. En particular, al restringirnos a las cadenas de Markov de primer orden, las cuales simplemente denotaremos como cadenas de Markov, decimos que estas satisfacen la propiedad de Markov si la probabilidad de transferencia solo depende del estado inmediatamente anterior. Es decir, la secuencia de variables aleatorias va a tener una memoria de orden 1, por así decirlo. Con esto vemos que la distribución y la evolución de la cadena va a depender de dos cosas. Primero, de la distribución inicial del estado inicial y segundo, de las probabilidades de transición, las cuales en física usualmente son conocidas como probabilidades o matrices de transferencia. A manera de ejemplo, introducimos acá el, el modelo más básico de una cadena Markov, la cual es una caminata aleatoria simple. Y un modelo ya un poco más desarrollado es la aproximación de la estructura del lenguaje, la cual acá vemos que tenemos dos textos muestras, uno de ellos es 100 años de soledad y el otro el reglamento de pregrado, los cuales van a definir en sí misma la probabilidad inicial la distribución inicial de la probabilidad de las cadenas de Markov. En particular, vamos a introducir dos conceptos principales. El primero de ellos es sobre una cadena homogénea. Y decimos que una cadena es homogénea si existe una matriz de transferencia la cual nos define las probabilidades de transición. Es decir, la cadena es temporalmente homogénea en el sentido de que la probabilidad de transferencia en el tiempo t va a ser igual a la probabilidad de transferencia de esa misma transferencia de estados en un primer momento inicial. Y segundo, introducimos la definición de una cadena ergódica,
la cual formalmente la podemos ver acá. Sin embargo, se puede entender heurísticamente como que la probabilidad de retornar a cualquier estado B de la cadena, dado un estado A, es no nula para cualquier pareja de estados A y B. En particular, una de las cosas que nos interesan de las cadenas de Markov es estudiar su distribución límite. Y esta es como una de las bellezas del supuesto de homogeneidad, el cual trabajaremos, debido a que podemos especificar la distribución de todo proceso estocástico, especificando la matriz de transición, y en particular la distribución límite va a ser conocida como una distribución estacionaria. Esta básicamente la definimos acá. Sin embargo, pues su nombre estacionario se debe a que para un tiempo n cuando tenemos infinito, la distribución marginal de la cadena de Markov va a estar dada por la distribución marginal de, de los enésimos momentos siguientes. Es decir, la existencia de una distribución límite va a estar estrechamente relacionada con la existencia de una distribución estacionaria. En particular, para el tipo de cadenas que utilizaremos, que son cadenas de Markov ergódicas y finitas, siempre va a existir una distribución estacionaria única, tal que ésta corresponda a la distribución límite del parámetro θ de interés, lo cual acá demostramos en este pequeño teorema. Es así como a partir de estas cadenas de Markov vamos a empezar a utilizar métodos de Monte Carlo. Es decir, ese es uno de los aspectos principales de la implementación de los métodos MC-MC, lo cual es básicamente abordar un método, bueno, no abordar, sino utilizar un método estocástico, que son las cadenas de Markov, para métodos computacionales utilizando Monte Carlo. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a estudiar rápidamente el algoritmo de Metropolis-Hastings, que se estudia en el curso de métodos computacionales. Bueno, entonces, para muestrear de una distribución P de X, pues digamos aquí P tilde de X sobre ZP, se construye una cadena de Markov reversible de la siguiente manera. Sea X sub T igual a X, donde digamos que tenemos un input de N y que nos va a generar un output de N, o sea, de X sub 0 hasta Xn, o sea, de N X. Entonces, para T0, T igual a 0, tomamos X sub 0 de acuerdo a una distribución arbitraria. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es generar unos datos de acuerdo a una distribución uniforme. Entonces, después vamos a tomar xt más 1 igual a una de estas dos condiciones. Entonces, digamos, si tenemos que, vamos a tomar la siguiente, si tenemos que la uniforme es menor o igual al mínimo de las probabilidades, o que vamos a tomar el anterior, es decir, xt, de lo contrario. Entonces, pues bueno, aquí notamos que al tener p de x dado y es igual a alfa de x, y, q de y dado x si se satisface la ecuación del balance, con lo cual por ahora pues debemos estudiar qué tanto tiempo debemos correr el algoritmo, qué tanto tiempo debemos correr el algoritmo para obtener la distribución estacionaria. Bueno, el desempeño del algoritmo básicamente depende de la elección de la matriz de transferencia, y con esto pues podemos analizar los diagnósticos de convergencia. Entonces pues el muestrador de independencia, que lo tenemos aquí para alguna distribución g de x, se define de la siguiente manera y es el mínimo de las probabilidades o de 1, digamos. Y lo otro sería el muestrador de caminata aleatoria, que pues también se define de una manera similar, digamos, hasta cierto punto, en el que pues básicamente vamos a tener que alfa va a ser igual al mínimo de las probabilidades, entre probabilidades y 1, el cociente de las probabilidades y 1. Ahora, pues bueno, aquí pues esta es como una parte un poco más gráfica que se puede ver y analizar. Entonces, digamos, tenemos pues que existe una inspección visual en que se puede verificar la convergencia de las medidas de valores simulados. Entonces, pues aquí hay unos resúmenes estadísticos que se pueden ver pues de manera gráfica. Ahí ya estoy listo. Bueno, aquí un ejemplo sencillo, digamos, en el que se utilizan las cadenas de Markov, que básicamente es para modelar un movimiento browniano simplificado, que pues es utilizado con bastante frecuencia para estudiar el movimiento
aleatorio de moléculas en gases y líquidos. Otro modelo interesante es un modelo de apuestas en el que básicamente las matrices de transferencia aparecen dependiendo de si un jugador consigue sacar cara o sello, y de esto depende su ganancia en el número, en las apuestas, porque gana una moneda o pierde un peso o gana un peso, digamos. Y por último, vamos a estudiar pues un modelo climático sencillo en el que básicamente dependiendo del valor pues tengamos hoy en día, digamos, que llueva o que esté lloviendo, que haga sol, y dependiendo de una matriz de probabilidades que definamos, podemos hacer una multiplicación matricial y obtener básicamente lo que sería la probabilidad de que el día de mañana haga sol o llueva. Y así pues de manera recursiva podríamos calcular la probabilidad de que sea un día soleado o lluvioso para el día enésimo. Y bueno, estas son como las referencias bibliográficas. Entonces, muchas gracias.